Nos vamos a Bahía Blanca para hablar de este caso, los mellizos abandonados en la comisaría. Son mellizos, tienen 6 años y el matrimonio argentino que los adoptó en África los abandonó en una comisaría. El padre adoptivo viajó a Bahía Blanca desde San Martín de los Andes para entregar a los 2 menores ante autoridades de minoridad. ¿Cuándo vuelve papá? Repetían una y otra vez los mellizos africanos de 6 años que fueron abandonados por su padre adoptivo en una comisaría de Bahía Blanca. Para acercarnos a esta situación estamos en contacto con Leticia Tamborindegui, licenciada en Trabajo Social, integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca. Bienvenida, Leticia, un gusto saludarte. Leticia, buenas tardes. Hola, gracias por invitarme. Bueno, Muy de las bien. noticias duras, que impactan, difíciles, cuestan digerirlas, ¿cómo fue el caso? Bueno, la verdad que ha tenido un impacto y una trascendencia tan grande a nivel nacional, también a nivel internacional. Es muchísima la cantidad de gente que se está haciendo presente, digamos, por las vías digamos, de comunicación formales, como los teléfonos de la comisaría, de las instituciones de niñez y además, por redes personales, ¿no? En los distintos... me pasa a mí básicamente que me están mandando mensajes, mails y demás ofreciendo ayuda, poniendo a su disposición para lo que se necesite. Así que bueno, eso también muestra un poco dentro de lo que es el lado malo, lo bueno, ¿no? De todo esto. ¿Cómo es posible que suceda esto legalmente? Trascendió que los menores ni siquiera tienen el documento de identidad, que ni siquiera tienen el sello del ingreso a Argentina. ¿Cómo es posible que lo deje una comisaría y que estos adultos responsables por estos menores todavía... Irresponsables, ¿no? Claro, bueno, sí, pero que deberían responder, no pase nada. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, en realidad, básicamente a partir de ahí es donde a nosotros, con la documentación que se presenta, nos empieza a generar un montón de dudas. Digamos, la situación se dio de la siguiente manera. El día 17 de noviembre, ya hace una semana, se hace presente en la comisaría este papá con los nenes, diciendo que, bueno, previo acuerdo, digamos, con una institución de niñez, diciendo que habían pactado una entrevista en nuestra sede policial. Con lo cual, digamos, a nivel protocolar, desde Comisaría de la Mujer, cuando hay situaciones de vulneración de derechos o cuando hay niños de por medio, siempre lo que se hace es se convoca a la Guardia de Niñez Municipal y al Servicio Local de Promoción de los Derechos del Niño para que realicen la intervención, digamos, en el momento, digamos, en que la gente Leticia, se presenta. un minuto para contextualizar un poquito el caso. Estos mellizos habían sido adoptados en Guinea el año pasado. Claro. Sí. Esto es así, cuando se presenta el personal de niñez, se les da un lugar para que se entrevisten con el papá y es ahí donde el papá manifiesta su deseo de no seguir adelante con la adopción, digamos, por cuestiones de índole personal que tenían que ver con la no posibilidad de vinculación, digamos, con estos nenes. Ahí es cuando cuenta que el año pasado los fueron a buscar con su mujer a África, estuvieron en el orfanato donde ellos vivían, estuvieron viviendo una semana y después ya directamente se vinieron con ellos desde este país. O sea, desde agosto hasta febrero estuvieron viviendo acá en Bahía Blanca. Es en febrero que ellos como familia se deciden trasladar a San Martín de los Andes, donde se fueron toda la familia, digamos, y es desde San Martín de los Andes, desde donde el papá se hace presente, digamos, a Bahía Blanca, donde deja constancia en un acta firmada por él, ¿no?, del deseo de, digamos, no tener más la adopción con estos niños y que estos niños pasen a ser resguardados por el Estado. En este caso se entregó los niños al organismo de niñez competente, ¿sí? Y esto lo aclaro porque la gente dice, ¿cómo fue que no quedó preso y demás? Claro. Porque no hizo un abandono de persona, ¿sí? Claro. A ver, él, digamos, fue bien asesorado. ¿Por qué? Porque no es que dejó a los nenes en el medio de la ruta, sino que convocó al organismo de niñez correspondiente, se aseguró de, digamos, ceder, ¿no?, su responsabilidad. Sí, no sería delito, claro. Brindando, digamos, la contención y a partir de este momento el resguardo, sí, o esta responsabilidad al Estado. Él lo firma. Claro. Y es ahí cuando se va. O sea, la familia estaba viviendo en San Martín de los Andes y solo se traslada a Bahía Blanca para llevar los niños a la comisaría. Sí, es así. Sí. Claro, lo que no constituiría en forma legal un delito, pero moralmente condenable, digo, ¿no? ¿Sería así? A ver, nosotros cuando presentamos la denuncia, bueno, les cuento, digamos, cómo fue. Al haber dejado por escrito, digamos, su deseo de no seguir con la adopción o de manifestar cuestiones vinculares que no pudieron, digamos, arreglar, por lo cual desistieron, ¿no?, de seguir a cargo de estos niños, cuando presenta toda la documentación,
notamos que en todos estos papeles, digamos, había algunas cuestiones que a nosotros no nos terminaban de cerrar, que tenían que ver con que los nenes tienen nombre argentino y el apellido de su papá, pero no tienen documento nacional de identidad. Digamos, hay una constancia de una adopción plena, pero es de África, digamos, no está homologada en nuestro país, con lo cual, digamos, no había otra documentación, y hay un registro de salida del país, pero no de ingreso a nuestro país. Leticia, con lo cual, había algunas cuestiones que nos hicieron ruido y por eso decidimos hacer la denuncia. Leticia, ¿sospechás que hay otros casos similares en nuestro país con esta falta de... A ver... Es raro lo que pasó. Claro. ¿No? Es raro. Y yo creo que esto ha puesto a la luz, digamos, que hay algunas cuestiones que revisar, me parece. Cuestiones legales que no estarían resueltas, ¿no? en nuestro país, ¿no? La verdad desconozco, por eso uno también la intervención, digamos, se la dejamos a la parte judicial. Claro. Nosotros cuando presentamos la denuncia lo hicimos por vulneración de derechos, porque no podemos, digamos, acreditar que hay un abandono. En todo caso será la Fiscalía la que determine si hay delito o no y qué tipo de delito hay. Pero sí la figura de maltrato infantil, Leticia, en esta denuncia. Nosotros nos basamos en la ley 13298, que es la ley provincial sobre promoción y protección de los derechos del niño, niña y adolescente, por supuesto acreditando una clara manifestación, digamos, y una clara situación de maltrato ante, ¿no? esta cuestión de, bueno, los dejo a cargo del Estado, teniendo en cuenta que se vulneran los derechos en relación a la identidad, el crecer en un ámbito saludable, ¿sí? Los cuidados parentales, el derecho a la educación, digamos, todos esos derechos entendemos que fueron vulnerados al momento de hacer la entrega. ¿Sí? Todos los derechos vulnerados y pensando en ellos, ¿no? Más allá del conflicto, de la situación y del trámite que ya tiene curso legal. ¿Qué hacen ellos hoy, los mellizos? ¿Cuál es su situación? Los niños? ¿Cuál es la situación de ellos? Bueno, los nenes están bien. Desde el día 17 que se tomó la decisión, del servicio local tomó la decisión de, por supuesto, hacer una medida de abrigo. Esto es una medida de protección. Quedan en resguardo de una institución, de un hogar convivencial de niños de su misma edad, con lo cual ellos están tranquilos porque, bueno, digamos, no es algo que no hayan convivido antes. Ellos piensan que vienen de un orfanato en el que vivieron en África, digamos, y están acostumbrados un poco quizá al tema del traslado y demás. En principio no habían entendido bien esto de que se iban a quedar, porque las preguntas eran, nos quedamos acá un tiempo, pero estamos esperando que nos venga a buscar papá. Y bueno, ahí es donde empieza la importancia, ¿no? de la contención de los equipos del municipio, tanto del hogar como de los servicios locales, para empezar a acompañar un poco más de cerca a los nenes hasta tanto se resuelva su situación. Qué doloroso. Y la cuestión de papel a nivel, ¿no? Si se pueden quedar en Argentina, digamos, como tratar de acomodar un poco también su documentación. Claro. ¿Hay acuerdos internacionales? ¿Cómo se trabaja con ese tema? Eso lo está trabajando Fiscalía. Entiendo que si llega a haber algún delito vinculado a una cuestión internacional va a pasar, por supuesto, al fuero federal. Por el momento está trabajando la Fiscalía General acá en Bahía Blanca para ver si acredita o no los delitos. Por supuesto, se pidió registros, digamos, e informes a migraciones. Nosotros hicimos la denuncia, por supuesto, una vez que presentamos judicialmente, presentamos la denuncia en el INADI. También solicitamos que sean representados por un abogado del niño. Y bueno, digamos, a partir de esto, Fiscalía, digamos, elevó distintas solicitudes de informes y demás, y entiendo también pedido de documentación para ver en qué está la situación real, digamos, de estos nenes, más allá de la información y de la documentación que presentaron sus papás. A nosotros nos sorprende desde lo periodístico, pero digo, ¿hay más casos parecidos de padres que adoptan, después se arrepienten, devuelven los niños? Digo, ¿esto es más común de lo que uno imagina? Hoy justamente estaba leyendo un artículo donde dicen que la realidad es que para los que trabajamos en estas áreas, en estas temáticas, sabemos que esto pasa. Quizá este caso salió a la luz porque, bueno, digamos, porque son niños que no son argentinos, tienen digamos, vienen de un país de origen que es bastante más complejo, digamos, pero acá en Argentina tenemos serias dificultades en relación a la adopción, particularmente acá en Bahía Blanca, que a mí me gusta poder también hacer alguna referencia. Estamos con más de 100 niños alojados en hogares de protección integral,
que casi la totalidad de esos niños estarían en condiciones de ser dados en adopción. El problema que tenemos básicamente es que son niños que tienen más de 5 años. Y las familias que son pretensas adoptantes, cuando se, digamos, inscriben en el registro, solicitan niños de 0 a 3. Entonces, el problema que tenemos básicamente tiene que ver con que los niños están y las familias están, pero no condice las edades de los niños que están en el sistema para ser adoptados con la edad de los padres que solicitan para la adopción. Y sí, se sabe que, digamos, que niños menores de 5 años, 2 de 10 adopciones generalmente terminan siendo adopciones fallidas, con lo cual, digamos, esto muestra también que es una problemática que es real, independientemente del origen, ¿no? de los niños. Estamos hablando de que son niños, en todo caso, de igual de 6 años, que como cualquier otro niño, ¿no? Seguro, está esperando a su papá. En familia. Claro. Sí. Leticia, el papá adoptivo tiene, o sea, ¿puede estar la posibilidad de que vuelva, regrese a buscarlos, que restablezca de alguna manera esta idea de familia, de contención para estos niños, o bueno, con todo esto que se ha desarrollado, o no? No, entendemos que, bueno, esas serán... Ahí tengo un... No hay problema, por favor. Sabemos que están haciendo home office muchos, así que no hay problema. Sí, ¿qué va a hacer? Esto de la virtualidad hace que... ¿Qué te pasa? No hay problema, Leticia, tranquila, contanos, sí. En realidad, nosotros entendemos que no es apropiado, por supuesto, ¿no? Digamos, esto de me arrepiento, vuelvo a buscar, ahora vuelvo a buscarlos, claro. Y no sería lo correcto. Entiendo que ahora, además, hay una denuncia penal, claro, en curso, donde se van a empezar a investigar un montón de delitos, por lo cual no creo que eso pase y no creo que la justicia lo permita también, claro, midiendo la responsabilidad del hecho de todo lo que ha provocado y generado, imagínate, en esos niños. Una segunda oportunidad en lo más mínimo. Leticia, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto, muchas gracias por tu tiempo, Leticia. Adiós. Chau, chau, gracias.